Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos a Fran Alonso, la primera vez que viene alguien a hablarnos de política que está involucrado en esto. Y bueno, joder, es un placer tenerte aquí. Nada, gracias. El placer es mío, tío. Encantado de participar y bueno, a ver si podemos quitar un poco el estigma a la gente que tiene de Vox, que al final es muy fácil de desmontar. Para la gente que no sepa quién eres, ¿cómo harías una pequeña carta de presentación? Bueno, pues yo soy afiliado de Vox, ahora mismo soy el responsable de jóvenes de la provincia de Pontevedra. Pues me encargo un poco de organizar, dirigir y crear actividades para jóvenes, para expandirnos, para hacer piña y para ayudar al partido a nivel nacional también, claro. Yo cuando me interesé por el partido fue por las elecciones en Andalucía, que ya hace unos años de ellas, 4 años y pico. Me llamaba la atención Vox, me gustaba y les daban solo un escaño a aquellas, bueno, la mayoría de elecciones decían que no iban a entrar, pero había algunas que decían que entraban. Y dije yo, pues si entran, me doy el paso y me afilio. Y entraron con 11, con 12, no me acuerdo ahora, pero me afilié esa misma noche y nada, al momento me interesé por intentar ayudar a la gente aquí a nivel Pontevedra, a nivel Tui, que es de donde yo soy, y hasta ahora, ayudando y poniendo mi granito de arena, pues fíjate, ahora soy responsable de jóvenes, pero bueno, espero seguir ayudando en cuanto me sea posible. No veo Vox como un movimiento político, más bien es un movimiento social, es algo... Tenemos un objetivo social, no es político. Pues te puedes creer que hay gente que, bueno, después de anunciar que íbamos a hacer una entrevista hablando tranquilamente de los puntos, bueno, más polémicos, más interesantes, te puedes creer que hay gente que no les gustaba esa idea. Entonces, ¿a qué se debe que pueda haber esa imagen de Vox? Sí, no, lo entiendo perfectamente. Bueno, primero está no diría ignorancia, pero sí desconocimiento. Hay mucha gente que sabe lo que es Vox o las ideas de Vox por lo que escucha en la tele o por lo que escucha a su periodista de confianza o su influencer que sigue en Instagram. Pero algo que se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida es infórmate por tu cuenta y deja de hacer caso a lo que te digan. Sé crítico, infórmate y una vez hagas todo eso, pues te darás cuenta de que no somos lo que mucha gente cree que somos. Y bueno, ¿cómo podrías decir que es una persona que vota Vox? ¿Cómo catalogarías a un votante? Bueno, no es nada fácil, la verdad, no es algo sencillo, Vox no es un partido que triunfe entre un estrato solo de la sociedad, es algo que intenta englobar a diferentes, gente joven, gente mayor, trabajadores, empresarios, da igual también tu nivel de riqueza, tu nivel de estudios. Yo creo que en Vox toda la gente tiene hueco porque al final lo que te dije al principio es una intención, un movimiento social. Queremos mejorar el país en el que cada vez, bueno, ahora es mucho más obvio, viendo cómo está todo, pues un país que va hacia abajo, pues nosotros todos queremos cambiarlo. Entonces no es algo de centrarse en los jóvenes o en los mayores, es algo en el que todos tenemos que poner nuestro grano de arena para intentar conseguirlo algún día. Así que es un poco difícil la pregunta. Bueno, se escucha, tú mismo lo puedes ser testigo de que hay mucha gente que cuando llevas una bandera, una pulsera, un colgante de la bandera de España, ya te están tirando de facha. ¿Por qué pasa eso? Hombre, pues entiendo que hay mucha gente que le cuesta dar el paso al final, España no es como otros países donde llevar tu bandera sea algo normal. Aquí sí que tienes razón, te estigmatiza de una manera de la que no todo el mundo está dispuesto a hacer frente. Yo, bueno, hace tiempo que dejé de tener esa vergüenza o ese miedo al que puede pasar, pero muchos jóvenes que se acercan, pues lo dicen. Oye, yo la pulsera en clase, tengo un profesor que me dice que no sé qué, o me la puse un día y un amigo me dijo que era un fascista, entonces ya no la llevo. Pues oye, al final está dentro de cada uno. Tienes que ver, por llevar una pulsera como llevo yo, no es algo, ¿sabes? No quiere decir nada. No es... Al final tú mismo te acabas creyendo lo que te dicen, ¿no? Si la llevo de verdad soy un fascista, pues la verdad que no. Yo me la pongo y no me cambia cómo soy esta pulsera. Simplemente pues es una manera más de decir con orgullo pues que soy español y que me da igual todo lo que me puedan llamar. Sí, ¿no? Porque es que en otros países, Francia, Estados Unidos, todos
llevan consigo la bandera, bueno, se despiertan cantando el himno algunos, pero se ve como una cosa que engloba a todos, ¿no? Claro, bueno, al final es por culpa mayormente de la izquierda de este país, que ha renunciado pues, al orgullo, al sentimiento patriótico, al estar orgulloso de tu historia, la historia de nuestros padres, de nuestros antepasados. Ha renunciado a eso, no me preguntes por qué, habría que preguntárselo a ellos, pero yo es algo de lo que estoy orgulloso y vamos, de lo que creo que todo el mundo, bueno, cualquier español debería estar orgulloso de serlo. ¿Por qué crees que comentan la gente que es una apropiación? O sea, con la ideología política que lleva Vox. Porque una bandera lo puede llevar tanto unos como otros. ¿Por qué la izquierda no lleva la bandera en sus meetings? La verdad es, sinceramente, yo creo que es porque la izquierda tiene más a dividir, tiene más a separar en segmentos en la sociedad. Constantemente lo puedes ver que no se enfrenta unos contra otros, no se enfrenta hombres contra mujeres, heterosexuales contra el resto. Tiende mucho a dividir la sociedad para que puedas diferenciarte, puedas unirte a su bando y puedas tener un enemigo al que vencer, la historia épica. Pero vamos, la derecha, o bueno, yo puedo hablar de Vox. Vox no somos así. Vox, ojalá estuviéramos todos los españoles detrás de la bandera luchando por acabar con la situación con la que nos tienen ahora mismo Pedro Sánchez y compañía. Ojalá nos uniéramos todos para lograrlo, ¿sabes? Yo creo que en el movimiento de Vox cabe todo el mundo. No echamos a nadie fuera como otros partidos. No todos los hombres son unos violadores. Pues claro, así ¿qué hombre va a estar de acuerdo con tus ideas? O todos los blancos son racistas, ¿sabes? No pretendemos dividir al final. No, Vox no puedo votarlos porque son nazis, son fascistas, son racistas. Claro, yo estoy seguro que si todo el mundo que piensa eso y de repente le pone la X a Vox, dice, no, este partido ya no es el mío. Si esa gente prestara atención, y es tan fácil como buscar en Google, leer el programa, porque muchas veces te dicen, no, Vox lo que quiere es privatizar la sanidad. Y es tan fácil como irte a Google, Vox, Agenda España, e ir al apartado de salud y desmontas eso que te han dicho. Pues a mí me dijeron que Vox quería privatizar la sanidad. Pues es falso, te han engañado, te has dejado engañar. O sea, es uno de los bulos que sigue a Vox. Lo de la educación, también piensan que queremos privatizar la educación, que queremos que solo vayan a la universidad los ricos y cosas de estas. También es falso, pero bueno, hay gente que a mí me sorprende, ¿sabes? Porque escucha esas cosas y se las cree y dice, pues nada, Vox, la verdad que es increíble. ¿Cómo puede tener 5 millones de votantes si quiere privatizar la sanidad y la educación? Pues los tiene porque es mentira eso, los tiene porque los 5 millones de personas han interesado, han visto el programa y saben lo que proponemos para sanidad y para educación. O sea, es tan fácil como eso. Yo creo que uno de los puntos donde, por ejemplo, influye mucho las ideas que intentan malmeter sobre Vox es, por ejemplo, lo del feminismo, ¿sabes? Yo te puedo decir abiertamente que no soy feminista, yo pretendo la igualdad real para todo el mundo, pero hay gente que realmente pretende hacer creer a la gente que nosotros perseguimos el maltratar a las mujeres o que las mujeres viven peor que los hombres, o hay gente que se lo cree, ¿sabes? Y eso es un punto en el que está muy candente, lo del miedo, porque actualmente en la sociedad a las mujeres les pretenden infundir miedo. Fíjate tú, España es uno de los países donde más seguro estás, pero a su vez pretenden meterte el miedo de no vayas sola por la calle, por la noche, porque hombre, yo te hablo de, por ejemplo, yo vivo en un pueblo de 15.000 habitantes, entiendo que en las ciudades es algo distinto, pero pretenden infundir el miedo en las mujeres, ¿sabes? No puedes hacer esto porque está esta gente que es machista, está esta gente que odia a las mujeres, que pretende, no sé, tonterías, que no puedan ir a la universidad, que cobren menos por el mismo trabajo, cosas totalmente falsas. Ahora, por ejemplo, con este tema de los pinchazos, que está viendo ahora muy de moda, pues es algo más que utilizan, que la izquierda utiliza para meter miedo a la gente. Ahora ninguna chica, ninguna mujer puede salir tranquila a ningún lado porque de repente, por ejemplo, ayer veía que en el festival de Cambados de música, pues a 40 mujeres las pincharon. Que no digo que no hayan pinchado a ninguna, igual a alguna han pinchado, pero me cuesta creer que es a las 40, por lo que te digo que es al final el miedo, el factor miedo, el intentar
meterse en tu subconsciente y que no puedas pensar por tu cuenta, ¿sabes? Es algo así, algo donde está muy metido el mensaje de que Vox es un partido machista, que no creo que sea cierto. Y después quería también comentarte la etiqueta Cayetano. ¿Por qué de la propia o bien al PP o bien a Vox? Pues la verdad es curioso. La verdad que, fíjate, yo no estoy para nada de acuerdo en que Vox sea el partido de los cayetanos. La verdad, los cayetanos bueno, hablando de la categoría social de cayetanos, no pretendo diferenciar a nadie, pero fíjate tú que yo los veo más en el PP, ¿no? Un partido donde ya tienes, pues, oye, algo asegurado, un puestito al que agarrarte, a crecer, con posibilidad de futuro. Yo creo que los cayetanos prefieren irse a ese partido, porque aquí en Vox, los que estamos en Vox, de verdad tenemos ganas de trabajar y de esforzarnos, y sabemos que no vamos a recibir nada a cambio, pero aún así nos vamos a dejar la piel por cambiar las cosas. ¿Sabes? El cayetano yo creo que es algo más cómodo, pretenden no esforzarse tanto si no hay necesidad. Yo creo que los que estamos en Vox todos nos esforzamos al máximo para intentar cambiar las cosas. ¿Qué nos podrías contar, datos curiosos que la gente seguramente no sepa? Otra cosa en donde está muy metido el miedo, donde pretenden hacer pensar a la gente aquí en Galicia, en Cataluña, País Vasco, que pretendemos acabar con estas lenguas cooficiales. Es algo también, es falso, ¿sabes? Es simplemente nosotros optamos porque cada uno tenga la libertad de elegir la lengua en la que se quiere educar, ¿sabes? Algo curioso, por ejemplo, es que en Cataluña y en País Vasco, que están gobernados por independentistas, casi el total de las asignaturas que se dan en catalán y en País Vasco. Pero aquí en Galicia, por ejemplo, las damos en gallego y quien gobierna es el PP, que se supone que es un partido de derechas. O sea, es algo por lo que aquí también nos esforzamos mucho. El PP aquí ha bailado el agua de los independentistas, y si ya en la actualidad el gallego es el mayoritario en la educación, si llega a gobernar el BNG poco podría cambiar, porque ya te digo, seguramente quien nos pueda escuchar y haya estudiado aquí en Galicia lo podrá confirmar. La mayoría de cosas son en gallego y no se deja hueco a la libertad de elección. Yo, por ejemplo, mi padre no es gallego. Yo igual, si hubiera tenido la oportunidad, pues habría dicho, pues mira, yo el gallego lo estudio hasta primaria y secundaria y luego en bachiller pues ya me cojo el castellano. Pero igual, mira, yo soy gallego, pues mira, vale, tuve que estudiar gallego, pero si viene, yo he tenido compañeros que venían de Cataluña, que venían de Madrid a estudiar aquí a Galicia, y de repente tienen que encontrarse con un idioma nuevo en el que se dan todo el resto de asignaturas. ¿Sabes? Es una situación súper injusta, porque si ellos vienen aquí tienen que verse en esa situación de desventaja comparado con el resto de compañeros de clase. Si yo me voy a Castilla y León, podría estar como uno más. Mientras tanto, si alguien de Castilla y León se viene a estudiar conmigo, claro, estaría en clara desventaja. Es algo injusto, es una injusticia, y es algo por lo que tenemos claro que tenemos que cambiar las cosas. ¿Qué me podrías decir de la geolocalización de Galicia? Ya que también escucho mucho de que Galicia siempre son los últimos en recibir las cosas, y bueno, hay bastantes quejas sobre eso. Hombre, la verdad que es algo indignante, ciertamente, que ahora mismo en España no tenemos el mismo poder adquisitivo, no tenemos las mismas oportunidades, tú y yo que somos gallegos, que puede tener alguien en otra comunidad, alguien en País Vasco, o alguien en Cataluña, o alguien en Madrid o en Andalucía. Hay unas diferencias abismales causadas por lo que te he dicho antes, porque el sistema de educación es muy distinto en cada comunidad autónoma, el sistema de salud también cambia, el sistema de empleo, de formación. Por lo tanto, es algo injusto. ¿Cómo puedo evaluar a Galicia en ese ranking de si nos beneficia o si nos perjudica? No lo sé. No sé si puede que ganemos en algún aspecto, como el de educación, porque tengamos muy buenas universidades, pero puede que nos quedemos atrás en temas como sanidad, porque se han recortado bastante en sanidad aquí en Galicia. Así que eso, evaluarnos en un ranking es muy difícil. La cosa es que cualquier ranking, sea el resultado que sea, es injusto. No somos ni más ni menos que algún chaval que haya nacido
en otra comunidad autónoma y deberíamos tener las mismas oportunidades tú y yo que esa persona que ha nacido en Extremadura o en Andalucía, por lo que en Galicia, en ventaja o en desventaja por su geolocalización, no lo sé. Y la verdad que no lo veo tampoco importante. Lo que veo importante es acabar con las ventajas y desventajas según la comunidad autónoma. ¿Tú crees que podría llegar a ser independentista, bueno, Galicia, independizarse del resto, como algunos lo ven también? Hombre, pues no es algo tan utópico. Yo los años de escuela los tengo muy recientes, ¿no? Pero en las clases, en bachiller, en secundaria, si los que nos escuchan son gallegos, pues pueden confirmar que la gran mayoría de profesores, de alumnos, tal, tenían unas ideas muy izquierdistas, muy galleguistas. Vamos, yo te puedo hablar que en mi caso personal yo llegaba a dar asignaturas en portugués, ¿sabes? Porque los profesores que las daban pues preferían hablar en gallego normativo, que es ese inventado que lleva la cedilla y estas cosas. Entonces, claro, con ese caldo de cultivo, con esa educación, ¿qué puede pasar cuando pasen 15, 20 años? Pues que la gran mayoría de los jóvenes estarán confundidos y lucharán por unas ideas que no han decidido propiamente, sino que les han metido en la cabeza poco a poco, año a año. Uh-huh. Y sí, yo creo que en Galicia puede darse la misma situación. De hecho, estamos, por suerte, no gobierna los independentistas, pero fíjate tú, ¿qué cambiaría con los independentistas en el gobierno ahora mismo? Si ya podemos ver que la educación es algo totalmente que tiende a la izquierda, ya hay una pérdida de calidad de vida en temas como la sanidad, estamos permanentemente emigrando de Galicia para poder tener oportunidades. La gran mayoría de mis amigos se han tenido que ir a trabajar fuera, a estudiar fuera, porque aquí no hay las mismas oportunidades que en otros sitios. Entonces, ¿que puede ser independentista? Yo creo que sí. Y es un peligro real que mucha gente no se da cuenta porque dice, no, Galicia gana el PP, son muy de derechas, es imposible que sea independentista. Ya se vio en las últimas elecciones que el segundo partido es el BNG. Y lamentablemente parece que va a seguir creciendo. Así que, bueno, nos tendrán delante para impedirlo porque no vamos a permitir que suceda lo que ha sucedido en Cataluña con el golpe de Estado que dieron. Nos tendrán enfrente, pero bueno, yo creo que es una amenaza real el independentismo en Galicia. Ya lo vamos a enlazar con el tema de la libertad de expresión, ¿vale? Personas que reivindican por las calles o utilizando las canciones, por ejemplo. ¿Cómo veis ese tema? ¿Cuál es el límite, si lo hay? Sí, pues sobre el tema de la libertad de expresión, yo, te puedo decir que la libertad de expresión es algo bueno, es algo que me parece correcto. Uh-huh. Siempre y cuando tiene unos límites, y unos límites que, bueno, al final cada persona pondría los límites en un sitio o en otro, pero tiene que haber unos límites, y esos límites quien los tiene que marcar no son las empresas ni como por ejemplo lo han hecho hasta ahora. Por ejemplo, igual es un poco irme por las ramas, pero ahora mismo la libertad de expresión, los grandes censores, no es ningún gobierno, no es ninguna... Son empresas, son organizaciones. Por ejemplo, la gente igual no se da cuenta de que, por ejemplo, al expresidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, es alguien al que Twitter le ha dicho, tú no puedes tener hueco en esta red social, tu opinión no es bienvenida en esta red social. O sea, los grandes censores son los oligopolios tecnológicos, que son los que deciden quién puede y quién no puede, qué ideas pueden darse y qué ideas pueden no darse. Entonces, eso es algo con lo que hay que acabar radicalmente. Las empresas en ningún momento pueden tener más poder que el Estado para decidir qué se puede decir y qué no se puede decir. Luego, sobre el tema de la libertad de expresión a la hora de hacer canciones y a la hora de expresarse, pues bueno, yo creo que la libertad de expresión siempre tiene que haber unos límites, como obviamente el incitar a la violencia y demás, el señalar a personas, pero bueno, aquí en España, quitando algún caso conocido, como puede ser, bueno, estos últimos raperos que se han exiliado porque les perseguían, al final
esa gente lo que pretendía, y bueno, es mi opinión personal, pretendía hacerse famosa a base de ese juicio mediático, de esa persecución falsa, que obviamente te van a perseguir si haces esas declaraciones, como si yo mañana cojo un micro y digo una barbaridad de esa, voy a entender que la gente me vaya a perseguir judicialmente por decir la barbaridad que he dicho. Entonces, eso, la libertad de expresión es algo correcto, algo que Vox le parece apoya totalmente, pero con ciertos límites. También es algo en lo que mucha gente cree que Vox, no, vamos a actuar de censores, vamos a hacer la Inquisición, y no es correcto del todo, porque la libertad de expresión ya nos ha censurado a nosotros muchas veces. Como te digo antes, Twitter nos ha eliminado muchísimos tweets que hemos puesto informando sobre distintas cosas, informando sobre pues delitos que han hecho los menas o ilegalidades que han cometido algunos políticos, y llega a Twitter y por sus narices coge y te cierra la publicación y te dice, no, eso no se puede decir. Entonces, ¿dónde está la gente que pide libertad de expresión y que se pueda opinar de todo cuando esto le sucede a un partido político como Vox? La gente en esos casos agacha la cabeza y es algo que no, bueno, que en fin, que condenamos. Es como nos tratan a algunas personas. Nosotros buscamos la libertad de expresión continuamente y esas son las personas que te digo solo cuando les beneficia. Y claro, el tema del límite, porque es que eso, al fin y al cabo, pues depende de quien esté gobernando. ¿Podrías detallar un poquito más el tema del límite? Hombre, claro, es difícil precisarlo mucho, pero como te digo, el momento en el que incitas a la violencia contra alguien, el momento en el que incitas a llevarlo a la realidad, es algo grave. Es como que, ¿sabes? ¿Qué diferencia hay con una amenaza real? Que simplemente lo hago sobre una base de música. Entonces, yo si ahora te amenazo de muerte, puedes denunciarme, pero si luego con una base de fondo es algo correcto. No me parece cierto. Yo creo que es fácil diferenciar cuando esas amenazas son reales, son llamadas a actuar, llamadas incitaciones a la violencia. Es fácil detectar cuando son incitaciones directas a la violencia y cuando no. Yo creo que ese es el límite. En el caso de que si me amenazas, ¿no? Ponte que bueno, te denuncio por eso. Entonces, ¿de qué te podrían acusar? Ojo, bueno, de crear una amenaza o de amenazarme por ser negro. Ojo. Porque es que ahora está bastante... Claro, sí. Obviamente. Si alguien se mete contigo por la calle no va a ser lo mismo si es una persona cualquiera, si lo hace el responsable de Vox, de jóvenes. Sí, no, te entiendo. Pero bueno, no sé, al final también recibir amenazas es algo que, oye, no es algo que voy a decir que es normal, pero es algo que cada uno deja que le afecten en la medida en la que pueden. A nosotros, a los jóvenes de Vox nos han amenazado muchas veces en mesas informativas, en actos a los que hemos acudido, y sabemos diferenciar muchas veces cuando simplemente son, pues oye, gente que va en grupo, gente que se crece, gente que tiene que demostrar enfrente de sus amigos que es más capaz que nadie. Sí, pero bueno, pero no nos dejamos influenciar por ellos. El tema de diferencias de hombres y mujeres. Pues mira, la verdad la respuesta es muy fácil, porque y mucha gente piensa que con estas cosas nos puede pillar a la gente de Vox no, ellos son un poco... No, mira, Vox condena claramente todos los tipos de violencia. Todos, absolutamente todos, y todos por igual. Nos da igual si un crimen lo comete una mujer, que si lo comete un hombre, si lo comete alguien negro, si lo comete alguien blanco, nos da exactamente igual. Y vamos, es algo como que cuando hay un asesino cualquiera, Vox lo que quiere es aumentar las penas por asesinato y por violencia. Entonces, es algo con lo que mucha gente choca con eso, porque dice, no, si a Vox la violencia contra las mujeres, a Vox le viene fantástica porque ellos es lo que promueven y demás. Es totalmente falso. Si un tío asesina a una mujer, ojalá se pudra en la cárcel. Y si una mujer asesina a un hombre, ojalá se pudra en la cárcel. Los dos la misma cantidad de años. Es algo que, vamos, no lo tengo clarísimo. Bueno, en Vox lo tenemos clarísimo, que todos los tipos de violencia son igual de
desagradables, vamos, que merecen la misma condena y condenas más elevadas de las que se llevan en la actualidad, por supuesto. ¿Y crees que hay alguna brecha salarial? No, no, para nada. No creo que... Hombre, ya te digo, estoy cansado de ver en las noticias, de las publicaciones, lo de siempre, no, pues las mujeres cobran un 26% menos que los hombres y demás. Que claro, la gente que, como te he dicho antes, se queda con los titulares o se queda con lo que le dice un amigo, le pasa esa noticia, lee ese titular y dice, oye, existe una brecha salarial. Pero no es cierto, simplemente esas estadísticas dicen ese número porque en España hay muchos más trabajadores hombres que mujeres, entonces es obvia la diferencia que va a haber en los salarios en global. Pero a día de hoy en España, bueno, y desde hace muchos años, es totalmente ilegal que un hombre y una mujer cobren lo mismo por realizar el mismo empleo. Es algo totalmente ilegal y que lleva siendo condenable desde hace un montón de años, antes de que apareciera la primera feminista de estas nuevas. Entonces, ya te digo, es algo que utilizan y un problema que intentan crear o que intentan recuperar, pero que es totalmente inexistente. No creo que a día de hoy suceda. Y si sucede, porque puede suceder, obviamente, si sucede, se denuncia y quien lo haya realizado o haya permitido esa situación será condenada en la medida que la ley lo establece. Pero es algo que lleva años y años siendo así. No es nada nuevo que haya traído ahora Irene Montero ni el Ministerio de Igualdad, que nos ha costado 5.000 millones de euros. ¿Tú crees que es más complicado para las mujeres obtener un trabajo? Pues no te sabría decir, la verdad que es algo que yo solo puedo dar mi opinión, que ahora mismo el mercado laboral es realmente un reto para todos los jóvenes, para tanto hombres como mujeres, por las amistades que tengo, por los conocidos que tengo, nos vemos frente al mismo problema, frente a las mismas entrevistas, frente a los mismos procesos selectivos en los que las empresas te piden experiencia y a la vez te piden formación y no todo el mundo es capaz de compatibilizar los dos para tener un currículum correcto. Entonces, si es más difícil para una mujer o para un hombre, no lo sé. Sé que hay mucha reclamación de feministas de que quieren, oye, debería haber más mujeres en puestos directivos, debería haber más mujeres en bufetes de abogados, debería haber más mujeres y nunca piden la igualdad, pues oye, debería haber más mujeres albañiles o más mujeres fontaneras o más mujeres asfaltando carreteras ni limpiando los montes. Entonces, cada uno que estudie para lo que quiera ser y que trabaje de lo que quiere trabajar. Entonces, ¿más difícil para una mujer o no? Pues sinceramente no lo creo. Yo creo que todos los jóvenes, por desgracia, nos vemos en la misma situación. ¿Crees que va a acabar dentro de unos años el tema de los jóvenes para encontrar un trabajo? Ya ahora está complicado, para dentro de unos años, ¿cómo crees que puede acabar? Hombre, pues la verdad que ciertamente es algo dramático pensar en cómo puede ser el futuro, porque si viéramos ahora que se estuvieran tomando medidas o se estuvieran tomando decisiones para cambiar las cosas o para solucionarlo a corto o medio plazo, pero no, vemos que las medidas que se toman profundizan y hacen más grave aún el problema que tenemos aquí de empleo. Por lo tanto, no lo veo nada esperanzador, lo veo bastante complicado. La manera más directa de referirme a esto, yendo a la base del problema, es, por ejemplo, la formación. Ahora, con las últimas leyes que ha sacado pues, este gobierno lamentable, está el de puedes pasar de curso con las asignaturas suspensas que quieras, puedes acceder a la universidad sin dando igual la nota media, selectividad ya no te la vamos a hacer tan difícil, ahora te vamos a hacer un test de madurez. Y si apruebas ese test de madurez, pues puede ser lo que tú quieras. ¿Quieres entrar a medicina? Pues entras a tal. ¿Sabes? Al final es algo... elimina la meritocracia, elimina el poder... Vamos, obviamente, no tiene la misma capacidad un médico que una persona... ¿sabes? Digo, no tiene la misma capacidad una persona que tiene un 13,5 de nota de bachiller que una persona que tiene un 6. Sería injusto que una persona con un 13,5 se quedara fuera porque alguien con menos nota ha entrado por su test de madurez, que, vamos, aún no están publicados cómo van a ser, pero siendo idea de Pedro Sánchez y compañía, no tienen pinta de que vayan a ser muy difíciles. ¿Por qué crees que suelen irse los jóvenes a estudiar afuera, o a trabajar afuera, mejor dicho? Hombre, ahora mismo es
sencillo responder. Mucha gente joven lo pensaba, es, oye, aquí en España tenemos unos salarios muy bajos, unos salarios donde te encuentras trabajando y aún así no tienes dinero para llegar a fin de mes, siendo joven, o sea, si estuvieras independizado sería mucho más complicado aún. Claro, la gente se veía en esa situación y mucha gente decía, oye, pues que suban los salarios. Y claro, dices tú, pues mira, si yo entiendo que alguien en secundaria o en primaria pueda tener este razonamiento, ¿sabes? No, subir los salarios y todo irá mejor, la gente estará más contenta, la gente comprará más porque tendrá más salario, pero claro, cuando llevas esas medidas a la práctica, cuando llega la ministra de Trabajo y realmente tiene ese razonamiento de persona de secundaria y decide subir los salarios sin consultarlo con los agentes sociales y demás, es cuando de repente te das cuenta de que la gran mayoría de empresarios autónomos no pueden costearse el pagar unos salarios tan altos. Y hablamos de una subida, ha sido una subida bastante pequeña de la que están encantados de presumir, pero ahora mismo a un empresario, a un autónomo le cuesta el trabajador prácticamente el doble o más del doble de lo que le paga a ese trabajador. El resto son impuestos, son cotizaciones a la seguridad social y 1000 impuestos más, que obviamente es algo que hay que desmontar y que nos esforzamos mucho en desmontar. La gente piensa que un euro de impuestos va 50 céntimos para sanidad y 50 céntimos para educación, y la verdad es que para sanidad y educación no van ni 1 ni 2 céntimos. La gran mayoría se quedan en pagar pensiones, en pagar prestaciones, en pagar funcionarios y cosas de estas. Entonces, ¿por qué mucha gente se va? Es que me acabo de ir un poco por las ramas. ¿Por qué mucha gente se va a estudiar fuera o a trabajar fuera? Pues porque la gente que está tomando las decisiones aquí no se da cuenta del daño que está haciendo con estas medidas. Al final es muy sencillo. Si aquí de repente me subes el salario, pero encontrar trabajo me va a pasar de ser difícil como era a más difícil aún, opto por coger la maleta y me voy. Es algo totalmente entendible. Claro, la verdad que cuando la gente se va es una pena porque se va mucho perfil cualificado, mucha gente que aquí en España podría marcar la diferencia. Y es entendible que se vaya porque aquí en España, como antes me preguntaste, el horizonte que vemos venir es negro. Pintan mal las cosas. Y si no opositas, si no intentas asegurarte un salario para toda la vida y estar pues ahí con tu puestito bien tranquilo, España no es un país beneficioso para ti. Si lo que tienes es ambición, lo que quieres cambiar tu vida, lo que quieres es transformar la sociedad, lo que quieres es tener un negocio, crear algo nuevo, España no es tu país. España no te quiere aquí. Estos gobernantes no te quieren aquí. Eres un perfil que no les interesas. A los gobernantes ahora mismo, al PSOE, le interesa y a Podemos también le interesa que estés con la boca callada, cobrando tu salario mínimo y sin protestar contra ellos. Que te unas a sus manifestaciones cuando las tengan y ya está. Pero que seas un cordero más bajo sus órdenes. No les interesa que nadie sea autosuficiente, ni que sea capaz de cambiar las cosas, ni llevar algo nuevo adelante. Y mirándolo por el otro lado, de las personas que no quieren no les interesa el tema estudios ni tener titulación, porque claro, te lo digo porque conozco a muchos y bueno, ¿qué opináis sobre esa gente? No, hombre, en mucha parte es entendible que esta gente se vea en esta situación. Ves que esforzándote esforzándote o no vas a conseguir lo mismo que otras personas, al final es normal, dejas de esforzarte. Y claro, luego se te hace cuesta arriba los estudios y optas por dejarlo. Pues oye, no todo el mundo tiene que estudiar, ni todo el mundo tiene que tener una carrera, ¿eh? Al contrario, vamos, de hecho, seríamos un país horrible si todo el mundo se dedicara a estudiar una carrera y ir a la universidad y hacer un máster y demás. Necesitamos muchísima gente en los puestos de trabajo cualificados, como son los que peor vistos están por la sociedad, pero me refiero a fontaneros, albañiles, electricistas, carpinteros, camioneros. Sin esa gente es con la que no hay país. Lo hemos visto hace unos meses con la huelga de camioneros. Sin camioneros no tendríamos la mitad de cosas que tenemos ahora mismo, ni disfrutaríamos de la calidad de vida que tenemos. Entonces, no es necesario, o sea, no se me ocurriría en ningún caso criticar a esta clase de personas que no se ve interesada por seguir estudiando. Hay gente que puede y hay gente que no, hay gente que le interesa y hay gente que no. Yo creo que como Estado debemos dar oportunidades
a los que quieren estudiar, pero también a los que no. Debemos intentar, oye, no te interesa pues la universidad, pues oye, una formación profesional de calidad. Ahora mismo no es nada de calidad, ahora mismo podría ser mucho más mejorable. También no te interesa la formación profesional, pues oye, cosas como por ejemplo la mili, oye, ¿por qué no una mili ahora que se diera y se formara a los jóvenes que no están interesados en estudiar, se les diera una formación militar y una formación sanitaria de primeros auxilios y demás, y de capacitación para realizar trabajos pues en el monte o en el mar, ¿sabes? Y mira, sería una manera de tener pues un nuevo cuerpo de bomberos, tan necesarios ahora con todos los incendios como están sucediendo, para tener gente en el mar, patrullándolo, ayudando a nuestros marineros. O sea, yo creo que vamos, como Estado somos responsables de acoger, de velar por los intereses de quien quiere estudiar como quien no, porque ahora mismo quien no quiere estudiar es alguien que deja la escuela y que el Estado se olvida de esa persona, no quiere saber nada más de él. Entonces yo creo que España debería abrazar a esa gente también y darle una formación, una continuación y contar con ellos. Vamos un poquito más allá, incluso de las personas que ni tienen interés, no por la situación económica. Hombre, yo creo que ninis conozco alguno, pero bueno, yo creo que al final quien es nini porque puede, muchas veces. Ni trabajas ni estudias porque puedes, no trabajas porque igual no es necesario un salario en tu casa o no tienes tus gastos mínimos cubiertos, en la mayoría de casos por tus padres, y no trabajas pues porque claro, no te ves en la necesidad de hacerlo. ¿Cómo acabar con los ninis? Que al final hay quien es nini por voluntad propia, ¿sabes? ¿Cómo acabar con esto? ¿Cómo intentar que esta gente se reenganche, sea productiva? Sí. Pues, oye, dándoles oportunidades y dándoles ideas. Yo estoy seguro que mucha gente es nini porque dice, oye, mira, la escuela no es lo mío, así que ¿qué voy a hacer? Y trabajar ahora mismo no encuentro ningún puesto de trabajo que me guste, así que no voy a dedicarme a estar en otro lado sufriendo, ¿sabes? Yo creo que a esa gente le coges y les das opciones, de verdad, yo creo que esa gente estaría encantada de ser productiva y ¿a quién no le gustaría recibir un sueldo después de trabajar haciendo lo que le gusta? Vamos, me parece algo muy simple. ¿Y qué me podrías decir sobre independizarse, ¿vale? Porque ahora hemos visto que justo con la pandemia ya era complicado antes, ahora con la pandemia, bueno, con el tema de la pandemia se ha quedado muchas personas, han vuelto con sus padres y ahora sigue habiendo bastantes personas con cierta edad viviendo con sus padres. La verdad que es una situación bastante complicada. Si lo pensamos bien, nuestros padres con nuestra edad ya estaban independizados, ya tenían pisos en propiedad, ya tenían la gran mayoría, porque antes el mercado de viviendas era mucho más amplio, no se especulaba con la vivienda como se especula ahora, con tanto Airbnb y cosas de estas. Ahora, como el mercado inmobiliario ha cambiado, son necesarias tomar decisiones y decisiones serias, importantes, pero claro, el PSOE ahora mismo no está en eso, no está en grandes decisiones ni decisiones importantes, está en mantenerse hasta las próximas elecciones. Entonces no va a cometer un plan de vivienda general para darle acceso a la gente joven, ¿sabes? Con preferencia. Tú imagínate cómo podría cambiar un país en el que de repente se hicieran pues miles de viviendas a las que los jóvenes pudiéramos acceder. Ya tendríamos una independencia, obviamente los ratios de natalidad también crecerían porque el dinero que se desvía a la vivienda podría desviarse a crear una familia, ¿sabes? Sería algo muy beneficioso, un plan de vivienda nacional, pero que obviamente el PSOE no está interesado en realizar porque está interesado en mantenerse cómodo en el asiento que tiene. Porque se dice mucho también que si hasta que no tengas un trabajo fijo... Hombre, pues esto sucede porque ahora mismo es lo que menos interesa a la gente, la familia, a los gobernantes les interesa muy poco la idea de familia, no pretenden que seas un individuo más al que mires la televisión, que veas tú Netflix, que seas un borrego, que sigas sus ideas constantemente. La idea de familia, la idea de hermandad, la idea de confianza en tus allegados es algo con lo que quieren acabar. Y, por ejemplo, una medida que tiene Vox es el de crear el Ministerio de Familia, que
es mucho más importante que el de igualdad, porque ya te digo, igualdad es algo que perseguimos todos, obviamente, y que hemos conseguido hace muchos años. Pero algo como un Ministerio de Familia podría ayudarnos a la gente joven a enfrentarnos a esa realidad, a que ya no tenemos opciones a independizarnos, a tener una vivienda en propiedad. ¿Cómo vamos a formar una familia si es mucho más caro? Pues tú imagínate que en vez de todos ese dinero que se malgasta en cursos de igualdad, en cursos de sexualidad para niños y demás de esto, tú imagínate que ese dinero se gastara en cosas como beneficio, o sea, entregárselo a familias jóvenes que deciden dar el paso y tener un hijo. Porque al final es algo totalmente esencial que tengamos un reemplazo para el día de mañana. Cosas como la pirámide de las pensiones, la estafa piramidal que es ahora mismo, que no se sostiene por ningún lado y que nuestros padres difícilmente lleguen a cobrar la pensión. Nosotros es algo de los que nos tenemos que olvidar, como no revertamos la pirámide poblacional. Y es algo realmente complicado por muchos temas, por lo de la educación, el sistema de empleo que es tan difícil ahora mismo para la gente joven, el tema de la vivienda. Vamos, son un montón de factores con los que hay que tomar decisiones y tomarlas ya. Y por eso el futuro es negro, porque tenemos al gobierno en otras cosas. Tenemos al gobierno hablando de quitarse la corbata para ahorrar energía y cosas de estas. Eso fue criminal. Después también teníamos el tema de que hay muchas personas que no les interesa tampoco mucho la política. Tú le hablas a un chaval de política o intentas hablar de ello, ya que es lo que, bueno, puede dirigir un país, y no les interesa, o piensan que son todos unos corruptos. Es que realmente es cierto, porque en otros países esto no sucede, porque ha habido más alternancia de gobierno, ha habido más opciones, ha habido partidos que han aparecido, han desaparecido, pero aquí en España, desde los últimos 40 años, es totalmente cierto, han robado tanto unos como otros. De hecho, el PSOE ha robado más que el PP, pero el PP con más casos, o sea, tiene razón, al final son unos corruptos. Claro, ¿cómo no te va a aburrir la política si es un continuo? Gobiernan unos, lo hacen mal, gobiernan otros, lo hacen mal, gobiernan otros, lo hacen mal, gobiernan los otros, lo hacen mal, gobiernan los otros y lo vuelven a hacer mal, y al año siguiente gobiernan los otros. ¿Cómo no te va a aburrir la política? Es algo totalmente comprensible. Por eso yo creo que, vamos, y animo a todo el que nos esté escuchando, no tiene por qué estar de acuerdo conmigo ni con mis ideas, pero bueno, le animo a cambiar el chip, a que se dé cuenta de que esta situación de unos otros es algo que nuestra generación tiene que encargarse de acabar con eso. Así que animo a todo el mundo oye, afíliate, lucha por tus ideas, intenta cambiar las cosas, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. ¿Tú crees que podría llegar un caso en el que salga a la luz que Vox tenga algún caso de corrupción? Hombre, pues puede haberlo, por desgracia puede haberlo en cualquier lado, puede haberlo en un partido, por ejemplo, es el sitio donde más, por desgracia, más sucede, pero es que la corrupción es algo que sucede en todos los ámbitos, a nivel nacional, puede pasar a nivel municipal, a nivel autonómico, puede haber corrupción hasta en la directiva del club de fútbol de tu barrio. ¿Podría haber un caso de corrupción en Vox? Pues podría haberlo, pero yo lo que espero, como afiliado de Vox y como perteneciente a Vox, es que a esa persona se le castigue y se la aparte radicalmente del partido, expulsándosela lo primero, obviamente, y luego estando en la persecución judicial, o sea, buscando que se condene y que cumpla su condena. No es como otros partidos, el PP y el PSOE ahora están muy orgullosos de sí, hay que acabar con la corrupción y demás, pero claro, tienen infinidad de casos corruptos detrás y de casos corruptos que han sido probados, y esas personas, lejos de ser condenadas, esos corruptos, en vez de ser condenados, han cambiado de puestos. Si a ti te pillaban por corrupción en un municipio del PP, te cogían y te mandaban para el Senado, y lo mismo con el PSOE. Si estabas en la diputación de alguna provincia y te pillaban en algún caso, pues te ibas para el gobierno autonómico de otro lado y a seguir mamando del bote. Entonces yo creo que Vox es distinto al resto de partidos, de los grandes partidos, porque eso, si nosotros tenemos un caso de corrupción, sería alguien apartado y totalmente perseguido dentro de nuestro partido. No sería como el resto, que simplemente sería quitado de primera plana, pero seguiría permitiéndolo estar en su partido. He oído mucho también decir que
a los jóvenes les piden experiencia, pero claro, no obtienen experiencia porque no les han dado la oportunidad, y así en bucle. ¿Cómo? Claro, es complicado porque, como te digo, es una utopía. No todo el mundo tiene la capacidad ni tiene la oportunidad de alternar un trabajo con unos estudios para poder ganarse esa experiencia. La cosa es que, claro, ahora mismo muchos jóvenes están aplicando para el mismo puesto en el que te requieren eso, experiencia, a la vez una formación muy, muy determinada. Pues oye, la manera de cambiar estas cosas es yendo al origen del problema y yendo a la educación, una educación que no se centre en memorizar, que no se centre en chapar, que no se centre en llegar a una fecha del examen, que puedas colar una chuleta y lo bordes, entonces ya eres apto. O sea, es cambiar el sistema anterior para poder solucionar el presente. Es la única manera que... Seguro que hay más maneras. Es la manera más fácil de cambiarlo, la manera de asegurar que todos podamos tener unas opciones y de acceder a un puesto de trabajo de calidad y no vernos en la situación en la que tenemos que presentar 25 currículums, no nos cogen en ningún lado y nos cogen es para cobrar menos de lo que cobraríamos lavando platos en Alemania. Esa es yo creo que vamos, es lamentable, pero es la manera de cambiarlo, es yendo a lo anterior, a la educación, cambiando el sistema educativo. El problema más grande que puede tener un joven, que es el tema de los suicidios. ¿Qué podrías hablarme sobre esto? Pues mira, la verdad que es algo que me gusta que hayas sacado porque no se me había olvidado mencionarlo, pero es algo más en la que los jóvenes hombres tenemos unas probabilidades muchísimo más altas de suicidarnos, de vernos en esa situación que las mujeres. Las mujeres se suicidan, me parece que era un 23 o... Bueno, me da igual el porcentaje porque no pretendo ser ninguna víctima ni estoy de acuerdo con el victimismo. Yo creo que tenemos que acabar con el problema del suicidio porque es algo que está yendo hacia arriba. Lamentablemente todos conocemos casos a día de hoy cercanos en los que ha sucedido. ¿Y por qué llegamos a esta situación tan dramática? Pues por lo que al final es lo que te decía al principio. Un horizonte negro en el que ves que las cosas no cambian, que ves que, no quiero ir a casos prácticos, pero ves que las cosas no cambian, ves que pasa el tiempo y todo sigue igual, y mucha gente puede decidir, o sea, es normal pensar, ¿qué hago? Si me veo en la misma situación siempre, ¿qué puedo hacer? A esa gente es decirle que siempre hay esperanza, siempre puedes cambiar las cosas, siempre puedes, oye, háblalo, ¿sabes? Al final, yo el otro día subí a mis redes sociales un vídeo de un boxeador, no sé si lo has llegado a ver, de Paddy, que nos animaba a los hombres y bueno, también añado yo a las mujeres, a si nos vemos en esa situación, a hablarlo con nuestros seres queridos, hablarlo con nuestros amigos, con nuestra familia. Sí, claro, es muy simple. Muchas veces pensamos que estamos solos y no es cierto. Tenemos muchísima gente detrás nuestra de la que creemos. Entonces, el suicidio es un problema muy grave, es un problema muy, muy, muy grave. La verdad que casi se me olvida mencionarlo, pero yo creo que todos tenemos que poner nuestro grano de arena en quitar el estigma que tiene este tema. Y, oye, cosas como la salud mental, que es algo que a la izquierda la palabra salud mental es algo que le encanta repetir. La salud mental es algo importante porque y demás. Claro, pero para ellos salud mental es que tengas un psicólogo gratuito, que tengas una charla con una tía que haya estudiado trabajo social y que cobre una pasta a final de mes. No. Salud mental es que tú tengas un buen grupo de amigos, que tengas una familia, que veas que tus amigos tienen un puesto de trabajo, pueden acceder a un puesto de trabajo, pueden formar una familia, se desenvuelven, no están en una situación desesperante. Yo creo que esa es la auténtica salud mental, el ver que los tuyos y tú estáis bien. Y por eso es donde hay que poner el esfuerzo, no en darte charlas ni en decirte que todo va a salir bien, porque es mentira. Es algo que vas a tener que pelear, va a ser difícil, pero solo tú puedes conseguir cambiarlo. Y claro, no es algo de lo que tú... Me está costando un poco expresarlo, pero no es algo que tú tengas que hacer solo, no es un viaje que tengas que hacer solo.
cualquier persona que esté junto a ti te va a agradecer que le llegues con esa, oye, tío, pues la verdad que me veo en un agujero, que no puedo salir, que no sé qué. Si esa persona de verdad te quiere, te va a ayudar a salir de ahí y no vas a estar solo. Y claro, después de la depresión y demás, se suele recaer mucho al exceso de pastillas, a consumir estupefacientes. ¿Cómo ves eso, el que los jóvenes consuman? Claro, eso es un tema también interesante. Al final, salud mental, dice la izquierda, sí, la salud mental me está muy bien, y luego opta o defiende legalizar el uso recreativo del cannabis o otras drogas para que, ¿sabes? No, pues para que ellos lo que les interesa es que te inhibas, que dejes de estar presente en tu realidad, no hagas frente a tus problemas, tranquiliza, ¿sabes? Manda los problemas al garete, tú estate tranquilo. Eso no es salud mental, eso es alargar un problema al que vas a tener que hacerle frente tarde o temprano. Y el uso que le da la izquierda a este tema de cosas, a este tema de ansiolíticos, antidepresivos y demás, es algo lamentable. Me parece que es pan para hoy, pero hambre para mañana. No puedes mantener una sociedad dándole ese nivel de confort, de, oye, las cosas van mal, pues tú medícate, drógate y ya se te pasará a los próximos 3 meses. No, esa no es la solución. Lo que hay que hacer es cambiar las cosas y ver que no tanta gente se vea en un agujero del que no puede salir. Casos de suicidio que puede ser también por parte del hogar, por peleas familiares. ¿Cómo ves esto? El que un padre y una madre pues esté en continua batalla y no puedan mantener a un niño. Y después, ojo, se les permita adoptar a otras personas que no están cualificadas, pues un bebé, vaya. Hombre, eso la verdad que es... claro, obviamente, la gente de los suicidios muchos estarán relacionados con la situación familiar, pero es lo que te decía antes, al final no... Yo creo que si el Estado se encarga de velar por ti, de protegerte, de acompañarte, de que tú cuando te veas en esa situación, hay gente que puede no tener amigos, o no tener amistades, o no tener tantos miembros en la familia como para decir, oye, me voy a abrir con esta persona y le voy a contar mi problema. Pues es importante que tú tengas un lugar, un espacio desde el Estado al que poder dirigirte, al que poder consultar, al que poder pedir ayuda. Y cosas, por ejemplo, el número que tenemos ahora mismo de prevención al suicidio, estoy seguro que, pondría la mano en el fuego de que la gente que está viendo este vídeo ahora mismo no sabe el número de teléfono de atención al suicidio. Sin embargo, el número de atención a las víctimas de violencia de género, todas se la sabrían. Entonces, eso dice mucho de la sociedad en la que estamos, de cómo para cierto tipo de cosas no hay estigma, no hay dinero infinito, hay la máquina de imprimir billetes para mantener el número de atención a las víctimas de género, pero luego algo como el suicidio, que es mucho más grave por el número de víctimas que se cobra cada año, no está para nada financiado ni para nada promocionado. Bueno, la exclusión social, el bullying, opiniones sobre eso, sobre el maltrato escolar. Hombre, es algo totalmente condenable y no te quepa duda. Al final, la opinión de Vox es muy simple. Es un tipo de violencia más, es un tipo de violencia con el que hay que acabar y es un tipo de violencia que hay que perseguir al máximo. Y ahora mismo quien se llene la boca de... Bueno, que los que están en el gobierno que se llenan la boca de decir no, hay que acabar con el acoso, con el tal, es algo tan fácil como mañana sacar una ley, sacan para tantas cosas que les interesa, pero algo como esto, el acoso escolar, no han sacado una ley en la que agraven las penas ni en las que persigan al acoso, ¿sabes? Ni han dado herramientas a los profesores para frenar estos casos. No han hecho nada por el acoso, algo que están encantados de decirse, sí, estamos en contra del acoso y estas campañas, pero cosas tan simples como aumentar las condenas, dar herramientas a los profesores, no se les ha ocurrido. O peor, se les ha ocurrido y no lo hacen porque prefieren dedicarse a lo que les beneficia a ellos. Y esto lo vamos a enlazar también con el tema de embarazos pues cuando es menor de edad, ¿no? Es más, el otro día estábamos con mi grupo de amigos debatiendo esto y hay muchas ideas muy diferentes y bueno, quería saber tu postura y la que tiene también Vox. Hombre, desde luego también es muy simple esta respuesta. Vox siempre estará del lado de la vida, nunca del lado de la muerte. Por muy dramáticas que sean estas situaciones y siempre y cuando no haya pues ningún problema que pueda afectar a la vida de la madre, pero bueno, al final esto es
esta idea es algo que pasa en un caso, no te lo voy a decir por no decírtelo mal, pero es un número ínfimo de casos en los que las alteraciones en el feto pueden causar algún peligro a la madre. Es un número realmente ínfimo. La gran mayoría de abortos se realizan simplemente por eso, porque han tomado una decisión y cuando llega la realidad del asunto deciden cambiar de opinión, y ese cambio de opinión le va a costar la vida a un niño. Entonces, Vox siempre estará del lado de la vida, y en esos casos de embarazos no deseados, el propio Estado tiene que estar a tu lado y ayudarte. Puede ser no deseado, pero ese niño va a crecer, ese niño va a ser una persona y tiene los mismos derechos que tiene cualquier otra persona. Entonces, garantizarle a ese niño una infancia feliz, una adolescencia feliz, estar al lado de sus padres o de su madre o de su padre, y velar por ellos, es lo que haría Vox. Desde luego Vox no opta por la idea que tiene la izquierda de ver un problema y decir, pues mira, aborta y se acabó el problema. Es alguien menos un problema menos del que me tengo que ocupar. Punto de vista de la izquierda. Nosotros no, nosotros vamos a estar ahí para ayudar en cualquier caso. Vale, entonces, para nada. En el hipotético caso de que estos padres no lo quisieran tener, ¿quién se encargaría de mantener al bebé? Pues sería el Estado, como ha habido, y no es nada nuevo, ni es un caso tan hipotético. Siempre ha habido orfanatos y siempre ha habido lugar para esta clase de personas. Hay mucha gente que por desgracias de la vida ha sido huérfana, muchas veces por fallecimiento de sus padres, otras veces porque no estaban interesados en sacar adelante a un niño. Da totalmente igual el motivo, simplemente nosotros optamos por acompañar a ese niño y que pueda salir adelante. En el hipotético caso de que fuese por violación y naciese un niño pues por esas circunstancias. Porque claro, ahí también entramos en problemas psicológicos por parte de la madre. Entonces... Mira, ¿sabes cuál es el problema de estos casos, por ejemplo? Sí, te entiendo. O sea, ahora mismo hemos comentado 3 casos y el primero ha sido un caso en el que la madre corriera riesgo de morir por malformaciones en el feto. El segundo caso ha sido un niño cuyos padres no quisieran hacerse responsables de ellos, y ahora hablamos de un caso de un niño que pudiera nacer después de una violación. Y estos 3 casos es que no llegan al 1% de abortos que hay en España. Estos casos es ínfimo. No son... Yo entiendo, claro, me has hecho 3 preguntas, 3 situaciones, pero es que hablar del aborto en España no es hablar de estos casos. Hablar del aborto en España es hablar de que miles y miles de niños cada año dejan de nacer porque sus madres simplemente toman la decisión de arrepentirse de algo que han hecho en un momento anterior. Y el problema del aborto, por mucho que te podría explicar ahora y darte esta respuesta, y luego si me dieras otro caso en el que el niño nace con malformaciones, o luego, da igual. En todos los casos, Vox siempre estará del lado de la vida, y intentaremos que esa persona pueda salir adelante. Y vamos con la última, que también, como hilamos aquí, que es el tema del abuso sexual. He comentado la máxima pena posible, ¿no?, para estos casos. Hay un tema que se comenta mucho, que es el cómo va vestida ella, o que no debería haber estado en ese sitio. Bueno, pues quisiera también saber un poco tu opinión sobre esto. Yo no soy nadie para evaluar si a cierta hora es correcto o a cierta hora es incorrecto, o depende del sitio. Mira, ojalá cualquier chica pudiera ir a cualquier hora por cualquier sitio y no le pasará nada, pero por desgracia, y muchas veces por decisiones políticas que ha tomado la izquierda, como llenar ciertas calles de algunas ciudades de delincuentes, pues esto es una utopía, ir ciertas horas por ciertas zonas. La verdad que no me parece que el evaluar si a esa hora sí, o por cómo iba vestida sí, o por cómo iba vestida no, es irse a otro problema. Lo que todos tenemos derecho es por ir por nuestros barrios tranquilos y sin tener que preocuparnos de que a nosotros, o a nuestras hermanas, o a nuestras amigas les pueda pasar nada. Entonces, la manera más fácil de solucionar este problema es atacando el problema desde arriba, que es con esto, de por qué no puede ir mi amiga o mi hermana o mi madre sola a esta hora por la calle
por esta calle. ¿Por qué? ¿En qué momento hemos aceptado que eso suceda en nuestras ciudades? ¿En qué momento hemos dicho, no, por esa calle no... Es algo que hemos dado como normal, hemos aceptado. Y es triste que una sociedad haya aceptado esos casos de, no puedes irte tú sola por ahí y tal. En el pasado, nuestras madres, nuestras abuelas volvían solas a casa y no pasaba nada. Y ahora... Fíjate, la situación en la que vivimos, pensamos que estamos mucho mejor, pero en realidad en cosas como esta estamos mucho peor. Entonces, la manera de solucionarlo es lo que te he dicho antes, el atacar el problema desde arriba. Esa situación de que pueda pasarle a una chica por ir a cierta hora o por cómo va vestida es lo de menos. Lo grave es que esa situación se haya dado y por qué se ha dado esa situación. Como habías comentado antes, el tema de los pinchazos, que es una cosa actual que está pasando ahora... No, ciertamente, la verdad que es una auténtica locura. Yo, como te he dicho antes, estoy seguro que ha habido algún caso que es cierto, que es real, que algún loco de la cabeza y que ojalá pase el resto de su vida en la cárcel, ha tomado la decisión de salir con una jeringuilla e inyectarle droga a alguien. Bueno, pues ese tío, aparte de sentir un asco profundo por él, espero que lo encuentren y reciba una condena. Y si son bandas organizadas, pues que la reciban mismamente. Lo que no puede ser es que se utilicen estos casos para infundir miedo en la gran mayoría de mujeres y de niñas de este país. O sea, cosas como, por ejemplo, el no puedes irte sola por la calle a cierta hora. Hombre, si yo lo entiendo, en ciudades donde puede haber un problema grave de delincuencia en ciertos momentos o en ciertas zonas, pero en sitios como en pueblos, en sitios con menos de 10.000 habitantes, donde sin problema uno puede circular, que la gente de esas zonas viva con miedo, es algo totalmente, que no deberíamos permitir. Estos eran todos los temas a tocar que me parecían más interesantes, también recopilando un poco de lo que opinaba la gente. A lo mejor quieres hacer un inciso y comentar algo que no hemos tocado. No, yo creo que hemos tocado bastante. Hemos hablado de la educación, de la lengua. Lo de los suicidios era algo que me iba a quedar fuera y la verdad me gusta que hayas sacado tú. Hemos hablado de Vox en Galicia y yo creo que hemos tocado todo. Hay una, antes de cerrar, que está dentro de la parte de los bulos, porque esto sí que lo comentan mucho, de los que son muy ultras, tienen que ser de Vox esos, ¿no? Y la gente que, grupos organizados que salen a las calles pues a cazar o bien negros, o bien, inmigrantes, o lesbianas, gente del grupo LGTBI. Y comentan mucho eso de que hay grupos que salen a cazar y que salen del partido. Entonces, no sé si llegaste a oír lo primero sobre esto. Sí. O sea, es obvio, viendo las noticias muchas veces infunden ese miedo, una paliza a un grupo de homosexuales, un grupo de hombres, tal. Pero claro, cuando luego te vas a la realidad y te vas a los datos y te informas del caso y te das cuenta, ves que muchas veces es totalmente al contrario. Por ejemplo, lo has dicho tú, lo de las palizas a homosexuales que está habiendo de nuevo en zonas donde la homosexualidad era algo totalmente corriente, como en Chueca, Madrid, o en demás zonas de estas. Ahora te das cuenta de que vuelve a haber un crecimiento en las agresiones de este tipo, y cuando te fijas en quiénes han sido, en quiénes son los culpables de esos casos, te das cuenta que han sido inmigrantes musulmanes que están totalmente en contra de aceptar esas situaciones por la calle y demás. Entonces esta gente pasa de pensar que era un grupo de ultraderechistas de Vox que acaban de venirse de un mitin de Santiago Abascal, y te das cuenta que no, resulta que era un grupo de menas de los que la gente de Vox lleva un tiempo advirtiéndote, y te has topado con ellos por la calle y te han dado una lección de realidad. Para la gente que vaya a ver este vídeo después en YouTube, yo creo que has explicado bastante bien en qué se enfoca Vox, en qué se puede enfocar Vox jóvenes, aclarar muchos bulos, sobre todo de que tiene vuestros... Sí, mira, yo si me dejas los últimos 20 segundos, por supuesto, animo a todo el mundo que haya visto la entrevista y haya dicho, ¡buah, este tío es un mentiroso, este tío está contando su película, este tío no sé qué! Mira, es tan fácil como... Abre una pestaña más donde estás viendo el vídeo, escribe Agenda España Vox, entras en la web del partido y dedicas el tiempo que puedas a leerlo. Y te aseguro que no va a ser
lo que te piensas que es, o lo que la gran mayoría de gente piensa que se va a encontrar, porque muchas veces yo les he leído o les he dicho algún punto del programa de Vox a cierto tipo de personas y les he dicho, ¿sabes qué partido lleva esto? Tal, y me dicen, pues no, lo lleva Podemos o lo lleva tal, y luego les dices, pues no, mira, lo lleva Vox tal. Y se sorprenden. Entonces, animo a todo el mundo que tenga 5 minutos a dedicar una lectura rápida a eso y dejar y cambiar su punto de vista. No solo informarse por lo que le dicen desde la izquierda, desde las televisiones, desde los medios, desde los periodistas, desde los profesores, Dedícales 5 minutos tú a verlo por tu cuenta y luego ya vuelves al vídeo y comentas lo que quieras. He de decir también, ya que comentas esto, que hay gente que también me habló por el tema de esta entrevista y que hay muchas ideas que opinan igual, pero no se atreven a decirlo de que... Estar de acuerdo con un partido político es difícil estarlo al máximo. Ni siquiera yo estoy de acuerdo con... y te digo yo que ni el propio Santiago Abascal creo que estará de acuerdo con las 100 medidas que tendrá la Agenda España de Vox. Pero la cosa es estar de acuerdo con la mayoría o ni siquiera hace falta con la mayoría. Con que estés de acuerdo en cierta parte de ellas y te des cuenta que el resto de partidos opinan al contrario o las medidas del resto de partidos van en contra de lo que tú buscas, de tus intereses, entonces ahí ya te habrás dado cuenta que Vox es un sitio donde tienes hueco, donde cabes, porque como la primera respuesta que te di a la primera pregunta era que no somos nada, no pretendemos dividir a nadie, pretendemos que esté todo el mundo detrás nuestra y empujando hacia adelante para cambiar las cosas. Bueno, pues Fran, te digo, has sido el primero en hablar de política, en estar dentro de ella y me parece, te lo juro, es algo increíble poder también empaparnos también de conocimiento desconocido y que sobre todo estas personas puedan aprender sobre ello. Pues sí, la verdad que una suerte ser el primero, pero estoy seguro que no ser el último y nada, que espero que los encuentres pronto y los entrevistes también y oye, igual un día hacer un debate. Joder, también puede estar muy bien. Sí que estaría. Pues mira, ya tenéis una idea. No sé si te suena Surso. Es Me suena de algo. Secretario general de PSOE Jóvenes. También, pues mira, por ejemplo, estará dentro de poco, que también le parece muy interesante la propuesta, vaya, y podría ser muy muy interesante poder teneros a los dos o tener a más gente que le pueda interesar hacer una charla y dar sus opiniones tranquilamente. A lo mejor sí, podría estar interesante. Pues sí, desde aquí animo a Xurxo a que participe. Qué grande.